Hay circunstancias en la vida en las cuales nosotros muchas veces nos quedamos con un dolor tremendo y no sabemos qué hacer. Hay veces que no sentimos lo duro sino lo tupido, y hay veces que hay circunstancias pues que en realidad nos sacan de nuestras casillas en el sentido emocional, como que no sabemos qué va a pasar, una incertidumbre que nos embarga y que no sabemos qué va a pasar, qué sucede. Quizá tenemos una ilusión, una visión, vemos algo claro, pero de repente se nubla por alguna circunstancia, algo salió mal, no sé, algo sucedió y la situación cambió de tal manera que nos angustiamos porque no vemos la salida. Y luego se viene otra situación, otro problema, otra carencia, y eso hace que nosotros nos sintamos en una situación de soledad y desamparo que no sabemos qué hacer. ¿Algún testimonio así? ¿A veces te has sentido así? Que estás en una situación de tristeza profunda en la cual no sabes ni cómo te metiste ahí, ni cómo llegaste ahí, pero te sientes triste. Quizá alguien te hirió, quizá alguien que te debía algo importante no te pagó, y tú tenías ya comprometido eso y no llegó, y te sientes desesperado, desesperada, y estás angustiado. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué más? Y no sabemos qué hacer. Quizá hay situaciones en tu vida en las cuales estás en realidad dependiendo de Dios y sientes que Dios no te escucha. O sientes que no tienes cara para ir a Dios. O sientes que Dios se alejó, se enojó contigo y te dejó de hablar. Y recuerdas al pueblo de Israel y dices, bueno, si al pueblo de Israel le dejó de hablar 400 años, que a mí no me deje de hablar Dios. Si lo he ignorado, si no me he metido con Él de manera seria, quizá Dios me abandonó, me dejó a la suerte, me quitó el vallado que dice Isaías, que tiene todo creyente en Él y de protección, y lo quitó y lo alejó de mí, como dice que si pecan, quita el vallado y entonces se queda uno a merced del diablo. Quizá me alejé de la manada, quizá allá están los cristianos, la manada. Yo como cristiano único acá me alejé, me aislé, me fui y soy presa fácil para el devorador. Y Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y siento que me está devorando poco a poco. Quizá te sientas así, solo, abandonado, angustiado, y dices, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Quisiera que por un momento nosotros pudiéramos pensar lo que vimos el día de antier en la noche. Recordar los que pudimos estar acá, que gracias a Dios hubo un buen número aquí, congregados el viernes en la noche, donde celebramos un culto especial de oración y adoración en el cual pudimos ver que Jesús fue crucificado y que fue algo más allá de datos curiosos e interesantes, que fue una realidad y lo que hizo Jesús por nosotros al morir en esa cruz. Pero ok, nos quedamos en el viernes de que había muerto, de que lo bajaron, un rico, José de Arimatea, lo bajó de la cruz cuando murió, y junto con Nicodemo pudieron hacer las gestiones ante Pilato para poderse llevar el cuerpo del Señor, ponerlo en una tumba que no había sido usada jamás, una tumba nueva y una tumba de ricos, y así se cumplió también una profecía. Ahora el hecho es de que Jesús ahí quedó. Hay que recordar que para el calendario hebreo o los horarios hebreos, los días no son como los días de nosotros. O sea, nuestros días terminan a las 12 de la noche, 11:59, y a las 12 comienza un nuevo día. Y para ellos no es así. Para ellos el día termina en la tarde y comienza un nuevo día en la tarde. Lo que nosotros es la tarde, para ellos termina un nuevo día y comienza un nuevo día y termina hasta la tarde del siguiente día.
Por eso no coinciden cuando decimos que Jesús estuvo 3 días ahí. Y dice, pues como si fue el viernes, sábado, domingo y resucitó el domingo. No, fueron 2 días. No, fueron 3 días, porque Él muere el viernes, está todo el sábado está en la tumba y Él resucita al tercer día, ¿sí? Que es el domingo. O sea, de viernes Él muere como a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, para nosotros de la tarde, comienza el día hebreo, el sábado, Shabbat, que termina a las 6 más o menos de la tarde del sábado para nosotros, y comienza el domingo, y ya siendo muy de mañana, entonces es cuando Jesús resucita. Ok, ahora, Jesús estuvo literalmente todo el Shabbat, el sábado, estuvo en la tumba. Su cuerpo estuvo en la tumba. Era un día, el día de reposo, que es el día sagrado para el pueblo hebreo, que es el Shabbat precisamente. Cada semana lo celebran, lo preparan desde el viernes y lo están preparando listos y lo están celebrando, y tiene sus características especiales ese día. Inclusive no pueden caminar ciertos metros de más, no pueden trabajar, no pueden hacer actividades, ¿sí? Ellos tienen que estar en sus casas resguardados, y tienen que estar en un momento de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque es el sábado, y el sábado es el día de descanso. Desde la creación viene esto, que Dios trabajó todos los días, empezó en domingo, terminó en viernes, y el sábado descansó. Y esa es una regla, ese es un mandamiento de Dios, es uno de los mandamientos, ¿sí? Que guarden el día de reposo, el sábado, al pueblo hebreo, el Shabbat. Entonces Jesús muere precisamente al final del día viernes. Y como ya todos se tenían que ir, entonces pues ya todo fue como a la carrera al final. Y luego acuérdense que cuando Jesús muere, hay un temblor tremendo, tiembla la tierra, ahí en Palestina, ahí en Israel, y entonces todos se van y se aseguran rápidamente de que Jesús murió, y nos quedamos en eso, en que Jesús murió. Entonces no podían ni ir a embalsamar como se embalsaman a los muertos, sino nada más fueron y le pusieron un lienzo, y le pusieron algo aromático y un lienzo para meterlo de manera rápida a la tumba de José de Arimatea. Y ahí se queda. Pongámonos a pensar un poquito y pongámonos un ratito en los zapatos, más bien en las sandalias de los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles mientras Jesús estaba en la tumba? ¿Qué pasó? Yo creo que ellos vieron como que todo estaba perdido. Dice aquí la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo 10. Desde el versículo 9 dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y hay algo interesante aquí en el versículo 10. Marcos 16:10 dice, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes habían estado con él? Los apóstoles, los discípulos, los que habían estado con él. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Sí tienen sus Biblias? ¿Están despiertos? Sé que los levantamos muy temprano, hermanos, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban tristes y estaban llorando. Estaban tristes y estaban llorando. Es increíble, porque Lucas 24:11, si gustan ustedes lo anotan y después lo ven. Lucas 24:11 dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Ellos estaban reunidos en un lugar, tristes y llorando, y cuando llegan a ellos no les entienden, les parece locura, no creen las palabras de las mujeres que llegan a decirles que Jesús resucita. Juan 20:9 y 10 dice, porque aún no habían entendido, los apóstoles no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces el hecho es de que ellos no lo entendían.
El mismo Juan 20:19 dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar, el mismo domingo que resucitó, los discípulos estaban ahí, dice que estaban reunidos por miedo a los judíos. O sea, estaban tristes, llorando, no creían nada, pensaban que era una locura, estaban reunidos por miedo a que los judíos los aprendieran también a ellos y se los llevaran. Mateo 28, 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos todavía dudaban. O sea, ellos seguían dudando, a pesar de que lo vieron, seguían dudando. ¿Qué pasó? Cuando parece que todo está perdido, para ellos todo estaba perdido. ¿Por qué? Porque los apóstoles habían vivido 3 años con Jesús, habían estado con Él. Él iba, venía, les dejaba también hacer su vida, pero tenían ciertos trabajos, iban a aldeas, a poblados alrededor, y Jesús se los llevaba y de esa manera los enseñaba. Acuérdense que iban caminando, entonces tenían que caminar por días en el cerro y tenían que llegar de un poblado a otro poblado, a otro poblado, y en cada uno de esos poblados Jesús hacía milagros, resucitaba muertos, estaba con la gente, sanaba a las personas, les predicaba, y todo eso era una enseñanza tremenda para los apóstoles. Ellos estaban siendo restaurados porque cada uno de ellos estaba roto. Eran personas que de verdad uno decía, pues uno da un 5 por ellos. Otra cosa, me encanta esta imagen porque muestra a puro niño. Acuérdense, los apóstoles eran chamacos de menos de 20 años. El más grande era Pedro, el único casado, y más o menos se cree que tenía 23 años. 23 años Pedro, y era el más viejo. Con un hombre de 30 años que iba caminando con ellos y que les iba enseñando a ellos, y que ellos todavía eran adolescentes. Juan, el amado, el que se recargaba en el brazo de Jesús, ¿por qué creen que estuvo con María a los pies de Jesús y no estaba escondido como los demás? Porque él era menor de edad. Porque él ha de haber tenido menos de 16 años, porque a los 16 años ya los podían agarrar y los podían prender y los podían encarcelar. Pero como era un niño, así era literalmente un niño, 16 años, menos de 16 años, por eso podía estar él libre. Cuando Jesús iba en la vía dolorosa, ¿sí? Él iba atrás de él, y cuando Jesús estaba en la cruz, se le acerca a María, tu madre, con con Juan, y es donde él les dice, Juan, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Era una responsabilidad que sentía Jesús porque su madre era viuda y tenía que delegarle a alguien. ¿Y a quién era? Pues a Juan. Y Juan estaba solo también, Juan estaba chico, Juan era menor de edad, y le dice, pues ahí está tu madre, o sea, ella también te va a cuidar a ti. Y ahí se cuidan los dos. Y el hecho pues es de que Juan está ahí precisamente a los pies de Jesús en la tumba. Están los soldados romanos ahí. Es el único de los apóstoles que no está escondido. ¿Por qué? Porque no lo podían agarrar. Estaban todos angustiados. Estaban atormentados. Parecía que todo estaba perdido. Vieron los milagros de Jesús. Amaron a Jesús. Hay escenas donde nosotros leemos en la Biblia donde ellos de verdad se apasionaron por Jesús, se asombraron y dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero ellos en realidad no eran creyentes, sino estaban simpatizando con Jesús, y en el inter de ese tiempo ellos fueron creyendo en Jesús. Inclusive se da ahí en Mateo capítulo 16 la conversión de Pedro. Se da cuando les dice, ¿quién soy? ¿Qué dice la gente que soy? Y ellos comienzan a decir, dicen que eres Elías, dicen que es un profeta del Antiguo Testamento que ha resucitado, y ustedes, ¿qué dicen que soy? No me importan lo que digan los demás, ustedes me importan, ¿qué dicen ustedes que soy? Y Pedro le dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo.
Y Jesús entonces se conmueve porque le dice: Pedro, esto no te lo dijo un hombre, sino el mismo Padre te lo reveló. Ahí es donde se da la conversión de Simón, que Jesús de entonces le cambia el nombre a Pedro. El hecho pues es de que los apóstoles vieron sus milagros, fueron animados por él, fueron motivados por él, pero al verle muerto no se la creían. No se la creían. Decían: no, yo creo que ahorita él se va a escapar. Acuérdense que ya se había escapado una vez. Acuérdense que cuando llegó una vez y él dijo quién era, y él abrió los libros y él dijo, el libro de Isaías, y dijo: todo lo que se dice aquí el profeta Isaías, lo que dice, se cumple en mí ahora. Entonces todos ellos se lo llevaron por blasfemia, y la ley de Moisés era que muriera a pedradas. Dijeron: nosotros te conocemos, eres hijo del carpintero, vivías aquí en la esquina, aquí en esta cuadra, conocemos a tus hermanos, conocemos a tu familia. ¿Cómo dices que eres Dios mismo hecho carne? O sea, no nada más dice que se hacía hijo de Dios, sino se hacía igual a Dios, dice el pasaje. Entonces agarran piedras y lo quieren matar. Y Jesús dice: no, pues no es mi tiempo. Y él se hace como invisible, le ciega los ojos, no sé cómo le hizo, pero dice que se fue en medio de ellos y se les escapó. Y dijo: aún no es mi hora, aún no es mi hora. O sea, ellos sabían, dijeron: no, pues ahorita se va a escapar como se ha escapado antes. Pero resulta que no. Resulta que lo azotan, que lo ven cuando lo golpean, que ven que él no hace nada. Y resulta que sí lo crucifican. Y resulta que sí muere. Y es increíble, pero en todos los pasajes que nosotros podemos ver, dice que las mujeres y todos los que se juntaban con Jesús y le seguían, lo veían de lejos. O sea que la crucifixión, los apóstoles estaban, en el momento de la crucifixión, los apóstoles estaban escondidos en las casas, y las mujeres lo veían de lejos, ¿sí? O sea, ellas estaban allá de lejos viendo cómo estaban crucificando a Jesús. Y claro que ellos les daban las noticias a los que estaban allá. Dice el 40, ahí mismo de Marcos, también había algunas mujeres mirando de lejos. Marcos 15, 40, ¿sí? Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y también estaba Salomé, que Salomé era la mamá de Santiago y de Juan. Entonces, estaban las mujeres y estaban los seguidores de Jesús, los que le servían, estaban ahí viendo de lejos. Este es un pasaje que está en los 4 evangelios. Hay muchos pasajes que solamente están en Mateo, Marcos y Lucas, y Juan es como apartado. Pero este pasaje específicamente, lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, están en todos los evangelios, en los 4. Y en los 4 evangelios vemos que los 4 narran que las mujeres y todos estaban viendo de lejos, y solamente ahí iban y les informaban a los que estaban escondidos, que eran los apóstoles. Ellos estaban atemorizados porque sabían que iban a ir por ellos, porque la manera de erradicar una secta, una nueva creencia para ellos, para los hebreos, era raer a todos, o sea, agarrar a todos sus seguidores. Y no eran muchos, eran como 70. Entonces era muy fácil agarrarlos, prenderlos y matarlos, ¿sí? Entonces ellos estaban atemorizados. Si mataron al maestro, ¿qué me va a pasar a mí? Por eso Pedro, cuando lo niega, le están diciendo precisamente: tú eras uno de ellos. Sabía que si Pedro decía que sí era uno de ellos, también lo agarraban y también lo crucificaban. Pero él, ¿qué dijo? No, yo no soy. No, yo no conozco al hombre. No, te estás confundida. Y lo niega 3 veces. Ahora imagínense cuando ya canta el gallo y Pedro, aparte de estar angustiado, afligido, de ver que mataron al Señor, aparte de eso, lo triste que se sintió, y dice que lloró amargamente. Yo no me imagino un hombre llorar así como lloró Pedro. Amargamente. Parece que todo está perdido. Estaban atemorizados, angustiados,
llorando y escondidos. Sabían ellos que ante la muerte no hay solución. Todo hay solución, todo se puede solucionar, menos la muerte. Y esto se sabe desde los primeros tiempos de la humanidad. Nadie puede contra la muerte, nadie. Ningún rico, ningún magnate, alguien que tenga dinero, poder, nadie puede contra la muerte, nadie. Es más, por eso la adoran algunos que están constantemente en peligro de tener la muerte, la adoran y le llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Pero la adoran, hacen pactos con ella, según ellos, para poder entonces preservar la vida ante situaciones de peligro. Y vemos personas que los que más hacen sus altares a la Santa Muerte, llamada Santa Muerte, pues son personas, delincuentes o personas que están en el crimen organizado y que están precisamente en un peligro constante de morir. Y como que hacen un pacto con ella, ¿no? Nadie, absolutamente nadie se puede escapar de la muerte. Nadie. Por eso cuando Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo cuando yo quiera, y cuando yo quiera la vuelvo a recoger, mi vida. Entonces decían, este cuate, pues que fuera Dios. Pues es Dios. Es Dios. Y con eso demostró que es Dios. Cuando todo parece perdido, imagínense cómo estaban ellos ese sábado. El sábado de por sí era un sábado de meditación y de silencio. Los Shabbat así eran. Pero fue el Shabbat más triste y más angustiado que pasaron esos hombres. Era un sábado. Todo el sábado. Yo no sé qué pasaba por sus cabezas. Recordaban a Jesús. Cuando alguien se muere, uno extraña al que se muere. No hay esperanza de volverlo a ver. Cuando uno se muere, no sé, quizá podemos pensar en algún ser querido que haya muerto, en alguien muy amado por nosotros que haya muerto. ¿Cómo nos sentimos cuando muere? Hay una desesperanza. Aunque sabemos que le vamos a ver, creemos en la resurrección, sabemos que va al cielo, quizá murió en Cristo y nosotros podemos saber que le volveremos a ver pronto. De todas maneras hay una angustia por la separación que existe. Se extraña a la persona. Es un vacío tremendo en el corazón que uno siente que no lo puede llenar con nada. Son momentos de desesperanza. No importa las promesas que tenemos en ese momento es como que se olvida todo y hay un momento de dolor, profundo dolor en el corazón. Aunado a eso, imagínense la persecución, lo que se les venía. Mataron a su líder, mataron al Mesías, a su maestro. Ellos no iban a poder salir a la calle. Ellos ya estaban quemados. Ellos estaban escondidos y buscando una estrategia de escape porque estaban en Jerusalén. Jerusalén estaba rodeada precisamente por los romanos y cuando el gobierno de Roma agarra precisamente el toro por los cuernos y Caifás y el sumo sacerdote de Israel, de los hebreos y todo el Sanedrín, entonces hacen una sentencia y le dejan el paquete a Roma. Roma era el imperio que estaba gobernando ahí, eran los policías de ahí, entonces no se podían escapar de la zona. Ellos tenían que cambiarse de país, irse a otro lugar, quizá Egipto, no sé, a otro lugar. Quizá estaban buscando una estrategia de escape, pero tenían el dolor de la muerte del maestro, al que amaban. Entonces imagínense la angustia que tenían sus familias. Pedro estaba casado. Tenía que huir con su familia, con su esposa. Fue muy angustiante para ellos. ¿Qué hacían mientras esperaban? ¿Qué pasó en ese sábado? ¿Sí? ¿Qué pasó ese sábado? Imagínense cómo se sentían y compárese a cómo se han sentido ustedes ahorita que iniciamos diciendo que hay momentos muchas veces en nuestra vida en los cuales nos sentimos tristes, angustiados y vacíos. Y son momentos de espera.
son momentos de angustia, de soledad, en los cuales no sabemos qué va a pasar. Hay una incertidumbre tremenda en nuestras vidas. Muchas veces nosotros vivimos ese sábado que los apóstoles vivieron. Muchas veces nosotros estamos enclaustrados en un sábado de la muerte de Jesús, así como ellos. ¿Y qué va a pasar mientras nosotros esperamos? ¿Qué pasa mientras nosotros esperamos? Lo que pasa es de que tenemos que aprender de que de la manera como Dios actúa es de que tu sufrimiento, tu angustia, tu dolor tiene un límite. Siempre va a tener un límite. Siempre. No va a ir más allá. Se va a acabar un día. Dicen por ahí que no hay mal que dure ¿cuántos años? Pues no hay ni ser humano que dure 100 años. Bueno, el mes que entra, si Dios permite, mi abuela va a cumplir 100 años, ¿verdad? Ahí le vamos a festejar que cumple 100 años, pero bueno, 100 años, ok. No vamos a vivir mucho. Comparado esta vida con la eternidad, es nada. Entonces el sufrimiento, aunque nos durara toda la vida, aquí en la tierra, es nada comparado a la eternidad. Ahora, aunado a eso, Dios es tan bueno y tan misericordioso que no permite que el dolor se prolongue muchas veces. Si se prolonga el dolor, en pocas palabras, es porque nosotros queremos prolongar el dolor y la angustia. No es porque Dios ahí te tenga con el dedo y te diga, no, pues solo te aguantas y te aguantas y te aguantas y te voy a tener así años, te voy a tener años así. No. La amargura es de uno, el dolor es de uno. Uno está así porque quiere estar así. Uno se hace la víctima. Y Dios dice, ya. En pocas palabras, ya, deja de chillar. Deja de llorar. Deja de lamar tus heridas. Levántate. Cuando uno es primerizo, hablando de los hijos, no quiere que el hijo ni siquiera le dé el aire, ¿no? Es cuando uno hace rico a los pediatras. Porque apenas empieza con un pequeño moquito aquí, con una salidita así de agüita, y uno ya lo lleva corriendo, no, se me va a morir el chamaco. Y 1,000 pesos de consulta, ay sí, gracias. ¿Y cuánto del medicamento? Y 2,000 del medicamento, ok, sí, como no lo pago todo por la salud de mi hijo. Y el niño a la hora está re bien, y mira, está muy bien y ni siquiera el medicamento tomó. Eso me pasaba a mí cuando tuve a Isaac. Corríamos. Y cuando tuvimos a Sayi fue peor. Porque dijimos, los güeros son caros. Son muy delicados. Y llegó un punto donde yo dije, Señor, por favor, sánalo, llévatelo. Pero ya me harté, o sea, no puede ser que esté tan enfermo y que tenga neumonía tan chiquito y que sus pulmones no estén bien y que sea el doctor y aquí y acá y todos lados y él no pueda salir adelante. Pero cuando tuvimos al André, ya, corría, se caía, chamaco, levántese. No sea payaso, levántese. Pues es que mis manitos, levántese, hombre, vámonos, ¿verdad? Y cuando se caía Isaac, yo iba y me barría, ¿verdad? Y no es que quisiera más Isaac que Andrés, sino que como que uno aprende de verdad. O sea, uno en realidad ve a los hijos diferente conforme va creciendo. Aparte, yo tuve, André fue el hijo de mi vejez. Lo tuve a los 40 años, creo que ya estaba más maduro, ya sabía qué pasaba y ya tenía mucha experiencia, mucho colmillo, y entonces era diferente el asunto. Se disfrutan diferente a los hijos. El hecho, pues, es de que nosotros somos hijos de Dios. Y Él nos ve que nos caemos, nos ve que nos raspamos, que nos ensuciamos, ve que nos equivocamos constantemente, y ve que sufrimos porque queremos sufrir. Y nosotros estamos ahí ahogándonos en un vaso de agua.
Y Dios nada más nos ve de lejos y dice, ay, chamaco, ya levántese, por favor. O sea, levántese, ¿qué quiere? Que vaya y que lo agarre y diga, ay, pobrecito, ay, chimusquito, un besito. Y ya con eso ya se te quitó el dolor, sí. No, así son los niños. Y nosotros actuamos como niños muchas veces con Dios. Tenemos que entender que mientras esperamos, tenemos que levantarnos. O sea, déjate de chiquear, por favor. Deja de llorar. Levántate. Dios te dio inteligencia. Dios te dio una cabeza y te dio su palabra y te dio el instrumento tremendo que es la oración y la comunión con Él, para que aún en los momentos de dolor tú le puedas adorar y puedas seguirlo. ¿Qué es la diferencia entre alguien como nosotros, que así es de chillón, al rey David? El rey David sufrió, yo creo que muchísimo más de todos los que estamos aquí. Pagó sus errores, yo creo muchísimo más de todos los que estamos aquí. Porque decimos, bueno, sí, ahí estaba el rey, como violó a Betsabé, tuvo un hijo con ella, viejo adúltero, pecador. Pues sí, se le murió el chamaco. Acuérdense la angustia que él duró. ¿Cómo estuvo mientras esperaba? Estuvo ayunando, orando, llorando, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que el niño sanara. ¿Y qué hizo Dios? Ya levántate. Es más, mató al niño. Y solo así se levantó. Y los mismos que estaban con él decían, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo le vamos a dar la noticia? Si está chille y chille porque el niño está enfermo y el niño ya se murió. No querían darle la noticia, pensaban que se iba a suicidar, que se iba a aventar del balcón. Si así como está, como lo vemos de triste, está esperando, ahora imagínense cuando le damos el resultado y le decimos que el niño murió. Pero dice la Biblia que David estaba viéndolos de lejos y que él entendió que el niño había muerto. Y entonces llegaron con él y ya la noticia que ellos tenían que no dile tú, no dile tú, no dile tú, ellos se las alivianó. ¿Qué pasó con el niño? ¿Ya murió? Sí, señor, mi rey, ya murió. Ok, está bien. Entonces se para, se atavía, se arregla, come y no estuvo más triste. ¿Por qué? ¿Qué actitud tan tremenda? Esa es la actitud de alguien que no está chillando y que no está lamentándose por las cosas que ya no tienen solución. Porque cuando le dicen, ¿qué te pasa? Si cuando estaba el niño enfermo estabas ahí, cuando estabas en espera, estabas llorando y lamentándote. Ahora, ¿qué sucedió? Que murió. Ahora resulta que cuando es peor el asunto, entonces ahora sí estás más contento. Pareciera que tú esperabas que el niño se muriera. Y les dice, no. Porque mientras estoy esperando, estoy en angustia y en oración y petición a Dios. Pero cuando ya Dios tomó la decisión y se lo lleva, yo ya no puedo hacer más. Por más que llore, el niño no se va a levantar. Él ya no va a poder venir a mí. Mas yo voy a ir a él algún día. ¿Qué actitud tienes tú ante el sufrimiento, ante las situaciones y las adversidades? La actitud que tuvieron los apóstoles fue estar escondidos y llorando. ¿Qué actitud tienes tú ante las adversidades? Ante tu sábado. Porque quizás nosotros estamos muchos aquí en el sábado de silencio, en el sábado en el cual Jesús está crucificado y nosotros no sabemos qué hacer. Tenemos que entender y recordar que este dolor también pasará, que algún día se irá. No será eterno. Y depende también de nosotros si se prolonga o se corta ya. Cambia tu actitud. Deja de chillar. Y ponte de pie. Tenemos que entender que el sufrimiento no es eterno. Que el sufrimiento tiene un tiempo. Cuando hablamos de la eternidad, entonces estamos hablando que cuando mucho aquí, según el Salmo 90, nosotros vivimos 70 años y cuando los más robustos 80, ¿verdad? Y los que ya pasan de 80, pues ya están viviendo tiempo extra. Ya nos están robando el oxígeno, ¿verdad? Bueno, de todas maneras los queremos. Pero ¿qué pasa después
de que morimos. ¿Cuáles son las promesas que tenemos? Dice que cuando morimos, vamos al Señor. Te espera algo muchísimo mejor, pero mucho mejor que esta tierra. Dice la Biblia que nosotros no podemos comprender la bendición y la alegría que se va a vivir allá. O sea, no podemos entender, son cosas que ojo no ve y que no podemos entender, pero son cosas maravillosas que vamos a pasar allá en la eternidad. Imagínense el oro, el oro, que aquí nos peleamos y nos matamos por él y nos acuchillamos por él, allá lo vamos a pisar. Va a ser el piso. Las calles son de oro. Imagínense estar delante de la presencia de Dios. Ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber angustia, bichos, bacterias. Por eso Jesús dijo, miren, no pongan, no hagan tesoros aquí, háganlos allá. Allá está mejor. Y por eso Pablo dijo a los colosenses, no pongas la mira en las cosas terrenales. Tu mira que esté puesta en los cielos, no en las cosas terrenales. Tenemos que entender que el sufrimiento no es eterno, que tiene un tiempo. Y también tenemos que entender que las bendiciones también vienen acompañadas de sufrimiento. Porque si nosotros vamos a la Biblia y vemos ahí, pueden anotarlo ahí en Marcos capítulo 10, del 28 al 30, Marcos capítulo 10, dice que entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, Señor, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús ahí en Marcos 10, 29, y le dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Y qué dice más? Con persecuciones. O sea, puedes llegar a recibir en este tiempo casas, hermanas, hermanos, tierras, hijos, hijas. Pero el paquete de las bendiciones viene con persecuciones. Con persecuciones. Y dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pero por mientras aquí te puedo dar bendiciones, pero estas bendiciones vienen con un paquete. Y el paquete es persecuciones, sufrimiento, dolor, angustia. Hay que recordar que nosotros somos como un diamante en bruto. Algunos más brutos que diamante, pero un diamante en bruto. El diamante es una piedra, es el mineral más duro que existe. Y el diamante, para poderse hacer diamante, es carbón que está metido bajo presión en la tierra y que está con presión tremenda y en condiciones de presión extrema. Ahí se forma el diamante. Entonces uno lo escarba, agarra la piedra de diamante, pero no es un diamante así que salga así un diamante bonito. No, el diamante, para que se haya una piedra bonita, una piedra preciosa, entonces tiene que cortarse, tiene que lastimarse, tiene que rajarse, que pulirse, y entonces ahora sí sale el diamante. Pero si nosotros somos como un diamante, entonces nosotros tenemos que estar bajo presión profunda, bajo dolor profundo, y luego salir, y no hay otra manera de madurar más que seamos cortados, para que entonces podamos ser bonitos. ¿Qué dijo Jesús ahí en Lucas 15? Cuando está hablando, en Juan 15, perdón, cuando está hablando de vosotros, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y qué dice? Que también tienen que podarse, para que lleven fruto. ¿Sí? Cuando habla de una poda, cuando habla de pulir, de hierro con hierro, cuando habla de fricción, habla precisamente de dolor. O sea, quiere decir que los problemas y las situaciones difíciles y la angustia son también instrumentos que Dios usa para madurar, para madurarnos a nosotros,
para saber de qué somos hechos. Y tenemos que entender que no podemos lamentarnos y quedarnos ahí tirados en medio del problema y de la situación y de la angustia. Porque ahí está Dios, listo para guardarnos. Me encanta el pasaje de 2 Corintios 12:10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice 2 Corintios 4:7, dice: pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice: llevado en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Jesús murió. Sí, murió. Pero cuando estaba muerto, pasaron quizá tribulaciones, angustias, apuros, desesperación. Estaban siendo perseguidos, estaban desamparados, derribados, se sentían destruidos. Pero dice que llevando en el cuerpo siempre, en todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifestase en nuestros cuerpos. No dejes de maravillarte, no dejes de sorprenderte, porque los apóstoles, aún sabiendo la profecía, aún sabiendo lo que Jesús les había dicho, aún viendo esto, cuando resucitó no lo creyeron. Y Tomás llegó y dijo: no les creo. Y Jesús ya no estaba ahí. Y les dijo: no los creo. Aquí estaba ahorita Jesús entre nosotros. No es cierto. Yo solamente viéndolo voy a creer. Y en eso se aparece Jesús después. Y dice: Tomás, ven. Mete tu dedo aquí, en mi herida. Mete tu mano aquí en mi costado y ve que yo mismo soy. Y cuando lo cree, cuando lo ve y lo cree, Tomás dice: Señor mío, se hinca y lo adora, Señor mío y Dios mío. No era cierto que fue una expresión de ay Dios mío, no, lo está adorando y le está reconociendo y le está diciendo Dios mío. Y ahí es donde cree, hasta ahí cree. Necesitaba ver algo para creer. Y Jesús le dice: bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Bienaventurados nosotros que no vimos y creemos. Y si Jesús sacó en sus momentos de más angustia de los apóstoles, los sacó adelante e hizo de ellos algo tremendo, porque Marcos 16:20 dice que ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Ya no estaban escondidos, ya no estaban chillando, ya no estaban atemorizados. Jesús había resucitado y lo vieron. Dice que ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Dice que ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Lucas 24, 52 y 53 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ya no estaban escondidos, ya estaban en el templo, alabando, sirviendo y bendiciendo a Dios. El cambio en las emociones tan tremendas que ocasionó la resurrección de Jesús fue abrumador en los apóstoles. De ovejitas asustadas y angustiadas, llorando y escondidos, a predicadores
que predicaban el evangelio y se convertían 3,000 en una predicación. Volvían a predicar y se convertían 5,000 en una predicación, bautizándolos, teniendo favor para con la gente, para con el pueblo, compartiendo el pan en las casas, en el templo, en todos lados, unánimes, gozosos, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solo ese efecto lo pudo ocasionar la resurrección de Jesús. Entonces dejemos de criticar a los pobres adolescentes angustiados. Dejemos de decirles: qué poca memoria tienes, si Jesús mío te está diciendo que va a morir y luego va a resucitar. Pues bueno, qué poca memoria tienes, porque aquí tienes la palabra y tienes al Espíritu Santo dentro de ti, y aún así chillas y te lamentas y prolongas tu dolor. Cuando Jesús te dice: ya levántate, ya levántate. O sea, necesito que me sirvas, necesito que estés listo. Ya deja de llorar. Mientras esperas, recuerda que yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, y que tengo promesas para ti, y que tengo algo para ti. No pienses que todo está perdido. No prolongues el dolor. Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, ¿qué importa lo demás? ¿Qué importa lo demás? Debe cambiar nuestra actitud. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Así es que ya deja de estar en ese hueco en el que estás en tu vida, porque vale la pena, porque Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, entonces la Biblia dice que no es vana nuestra fe. Si Jesús resucitó, entonces quiere decir que nosotros también vamos a resucitar, y que nuestros seres queridos también van a resucitar. Por eso el apóstol Pablo dijo que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Porque tú sí tienes esperanza. Tú no tienes pretexto. Así es que levántate, por favor. Ya deja de vivir angustiado por esa necesidad económica. Ya deja de vivir angustiado por ese problema con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, tu esposo. Ya deja de vivir angustiado por la situación de inseguridad. Y no sé cuántos pretextos podemos tener en la vida para vivir angustiados. Pero Jesús resucitó y debe cambiar nuestra actitud. No olvides que Jesús resucitó. Y no olvides que el acta de decretos que te condenaba ha sido perdonada y cancelada. Y que tu dolor no es eterno, porque vienen cosas mejores que ojo no vio, pero que son reales. Recuerda que Jesús fue y preparó un lugar para nosotros, y que Él vendrá, y esperamos su venida. Y cuando Pablo estaba por morir, que escribió 2 Timoteo, él dijo: yo ya acabé la carrera, yo peleé la batalla, yo ya me voy. Por lo tanto, me está esperando la corona de gozo que Dios ha prometido. ¿A quiénes? A los que aman su venida. Pablo se fue amando la venida, y Jesús no regresó todavía. Pero no por eso quiere decir que él no iba a tener fe que no regresara. Si Jesús volviera en este momento, ¿cómo te encontraría? ¿Vigoroso, lleno de fe, sirviéndole? ¿O como una ovejita apachurrada y angustiada, llorando y escondido? ¿Cómo te encontraría? ¿Cómo te encontraría Jesús si viniera hoy? Nos tiene que encontrar sirviendo, porque Jesús viene por su iglesia gloriosa, y tenemos que estar adorándole y esperándole. Así es que dejemos de llorar, hermanos, y levantémonos, porque Jesús resucitó. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque has resucitado. Hoy celebramos esa resurrección, esa victoria. Gracias porque eso da sentido a nuestras vidas, eso da paz a nuestro corazón, eso da esperanza a nuestro ser.
Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Jesús, por haber venido a morir por nosotros y resucitar. Y gracias, Espíritu Santo, por recordarnos todas estas promesas tan hermosas que tenemos. Oramos a ti, Señor, y te bendecimos y te adoramos. Y te damos las gracias y toda la gloria y toda la honra y todo el honor a ti, porque lo mereces. Gracias por dar esperanza y alivio a nuestro corazón. Ayúdanos a no estar, Señor, lamentándonos y llorando, sabiendo, Señor, que tú has resucitado. Cambia nuestra actitud, Señor. Haznos unos hijos valerosos tuyos, que esperemos, Señor Jesús, tu venida con fe y de pie. Gracias, Señor. Gracias por morir por nosotros, Jesús. Oramos en tu nombre. Amén.